Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profesora ¿Cómo Jessica, ¿qué tal? están? Buenas noches, un gusto. Vamos a esperar a que ingresen. Recién vas tú, Yuli. Bienvenida. Buenas noches, profesora. Es la primera clase, ¿correcto? Sí, así es, la primera clase con mi persona. Vamos a esperar unos minutos mientras voy a sacar el link de la asistencia para enviarlo, ¿sí? Un momentito. Ok, profesora, gracias. Muy buenas noches, William, Lady, Yuli, por favor ingresen al link y coloquen su asistencia, ¿sí? Buenas noches, ¿me escuchan? Lady, William, Julie, buenas noches. Esperamos a ver. Ahora sí te escucho. 8:40 esperamos, ¿sí? Solamente son 3. Quiero que haya un grupo más para poder empezar, porque si no, los demás no van a poder entender de qué trata el video. Vamos a esperar un momentito. Sí, solo son 3. Recuerdo que en una clase, hace tiempo, solo tuve un estudiante, uno, pero no sé qué pasó ese día. Y tuve que hacer clase con un estudiante. No la voy a dejar en ahí. Ya recuerdo. Iba a haber examen. y fugaron. Igual di examen. Como es virtual el examen, pues se extiende, ¿no? No hay problema. Pero yo dije que no había ingresado porque necesitaba estudiar y todo. Bueno, les entiendo. En 2 minutos.
Por favor, ingresen al link a colocar su asistencia. Solamente hay uno inscrito. Luego, cuando voy a pasar, no va a haber nadie. Y yo solo espero su calificación. Por favor, ingresen. Solamente uno. Solamente Yulisa, nada más. Profesora, ya le envié mi asistencia, sí, ha llegado. A tu apellido, mi amor. Sí, mi nombre es Shirley Yulisa Peña Núñez, el nombre completo. Única hija, la única. Por favor, los Oh, demás, William. gracias, profesora. ¿No más está conmigo? No te preocupes. Y Leili, por favor, ingresen al link que les acabo de enviar y coloquen su asistencia. Por favor. A ver, voy a revisar nuevamente. Coloquen su asistencia. Ya van dos, falta uno. Coloquen su asistencia. A ver, voy a revisar. Tan. Falta uno. Ya están. Ya. Empezamos, ¿sí? Que tengan muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Jessica Olivares Campos, docente del área de comunicación de la institución Nitro y también de la institución pedagógico de Lima. Soy docente hace más de 15 años. He estudiado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, también con la Universidad Pontificia Católica Maestría en currículo. A ver, nuevamente, ¿me escuchas bien, Leli? ¿Me escuchas? Vamos a ver el audio. Decía, mi nombre es Jessica Olivares Campos, soy docente del área de comunicación. Llevo más de 15 años enseñando. He estudiado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle y también he estudiado maestría en la Universidad Pontificia Católica de Perú. Actualmente vengo enseñando en IDEPRO y en Instituto Pedagógico de Lima y dando entrevistas en la publicación de mi libro, ¿sí? Les invito el próximo domingo, si no me equivoco, estaré en la Municipalidad de Lima, en la playa de Agua Dulce, en Chorrillos, voy a estar allí. Si ustedes desean, vayan, voy a estar firmando libros, autógrafos. Es un libro que he producido, es un libro de cuentos, así que los invito, espero que vayan. Así los conozco, así tomamos fotos. Bien. ¿Qué más les puedo decir? Me encanta mi carrera, me encanta enseñar. Me gusta que los estudiantes aprendan y que puedan utilizarlo en su vida diaria, ¿sí? Para mí es muy importante que lo utilicen en su vida diaria, que lo practiquen. Y el área de comunicación, pues, es un término amplio y complejo, ¿sí? Bien, empezamos. Hoy día, técnicas de comunicación que vamos a estar trabajando hasta el 4 de febrero, ¿ya? Son 4 semanas. Y yo feliz de estar con ustedes. Dudas que tengan, que desean despejar, por favor, háganmelo saber. Y lo que siempre digo a mis estudiantes, si ya iniciaste una carrera, continúa, no te quedes, ¿no? No digas, ay, no, o sea, tienes que trazarte un objetivo y tienes que lograrlo. Yo inicié en la Cantuta, en una universidad nacional, pero siempre mi sueño era estar en la Católica. Y sé que su nivel académico era alto. Y cuando postulé a la Católica, porque tienes que postular para ingresar a la maestría, y tenías que invertir en ese tiempo 500 soles. Y era dinero. Entonces decía, a lo que se venga.
Voy a dar todo de mí. Ingreso, bien. Y si no, ya me dio el gusto de haber postulado a la universidad. Postulé, di mis exámenes, 2 exámenes, 3 exámenes, ¿ya? Escribí un ensayo, una prueba escrita y luego una entrevista. Y cuando vi que había ingresado, me quedé sorprendida. He llorado de felicidad. Es una emoción porque es tu esfuerzo, es tu trabajo, es de tu dinero, ¿no? Ya no es de tus papás, tuyo. Entonces, como que valoras más tu esfuerzo. Entonces, yo sé que ustedes laboran y también se pagan sus estudios. Valoren ese esfuerzo. No por las puras están haciendo ese esfuerzo de estudiar. Y así pude hacer una maestría en la Universidad Católica de Perú. Siempre sé, me llevo unas gratas experiencias, grandes docentes, que igual que me tributa a mi alma mater, que aprendí mucho lo que es la pedagogía, las estrategias, la forma de cómo enseñar, ¿sí? Y en la clase de hoy día tiene que ver mucho con el curso que se están llevando, que es técnica de comunicación. Para nosotros puede llevar técnicas de comunicación, de cómo saber comunicarnos, de cómo saber dialogar. Tenemos que conocer un poco qué es la comunicación. ¿Desde cuándo existe la comunicación? Todos supieron comunicarse, no sabemos comunicar. ¿Qué elementos interfieren o se necesitan para poder comunicarse? Tantas preguntas que podemos abrir y que podemos despejar mediante la lectura, mediante la observación y mediante ¿cómo se llama? Las preguntas y respuestas que se llaman las lluvias de ideas. Es importante hacer esas estrategias. ¿Por qué? Porque vamos a poder ir despejando algunas dudas que tenemos, recopilar datos para poder ir armando nuestra propia teoría. ¿Sí? Bien, sin más que decir, le voy a compartir un video para que ustedes más o menos de una historia sobre la comunicación. ¿Sí? Voy a activar el audio. Por favor, me escriben. Profesora, si se escucha. Ya, a ver, ahí va. 1, 2, 3. Historia de la comunicación, parte 1. El lenguaje. Historia de la comunicación, parte 1. El lenguaje. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Teocom, el canal para los estudiantes de comunicación. La videoclase de hoy es la primera de una serie de trabajos sobre los hitos más importantes de la historia y evolución de la comunicación. En esta primera entrega abordaremos la aparición del lenguaje. Es obvio que nuestros antepasados prehistóricos contaron con algún tipo de forma de comunicación, probablemente mediante gestos y movimientos corporales, y que en algún momento debieron desarrollar la comunicación verbal por medio del lenguaje hablado. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvieron que hacerlo? ¿Por qué los humanos dejaron de depender de la comunicación no verbal? De todas formas, no es imposible comunicarse solamente con gestos. Ello lo hacen las personas con problemas auditivos y de lenguaje. Honestamente, nadie está seguro por qué ocurrió esto. Existen varias teorías que han intentado explicarlo. Una de ellas propone que el lenguaje de señas no es muy eficaz en la oscuridad. Y si los humanos prehistóricos tenían que cazar o moverse en medio de la noche, debieron encontrar otros medios para comunicarse. Otra propuesta fue la de Charles Darwin, quien sostenía que el lenguaje reemplazó a los gestos porque dejaba libres ambas manos para trabajar con herramientas o instrumentos de cacería. Cualquiera que haya sido la razón, los primeros humanos empezaron a hablar en lugar de comunicarse con gestos, y eso fue un gran salto en nuestra evolución. ¿Y cuándo ocurrió esto? Esa es otra pregunta difícil de contestar. Algunos científicos piensan que el inicio de la comunicación verbal fue hace cientos de miles de años, y otros sugieren
que se desarrolló alrededor del año 40.000 a.C. Otra duda que surge es cómo se desarrolló el lenguaje. Nuevamente, nadie lo sabe con seguridad. Hay algunas teorías al respecto, pero ninguna parece completamente adecuada. Por ejemplo, la teoría de los mugidos o ladridos plantea que los humanos empezaron imitando el sonido de los animales. Por ejemplo, a la vaca le decían mu, como ahora lo hacen los bebés que están aprendiendo a hablar. Sin embargo, deja abierta la pregunta: ¿de dónde provienen los nombres de las cosas que no emiten sonido? Otra teoría es la del gruñido, la cual plantea que el lenguaje se originó producto de los sonidos emitidos por los humanos al hacer esfuerzos físicos. No obstante, no explica cómo surgieron las palabras que no tienen ninguna conexión con el esfuerzo físico. Sea como sea, sucedió. Lo cierto es que el lenguaje fue un factor fundamental en el progreso de las primeras civilizaciones que permitió, por ejemplo, organizar la cacería mediante instrucciones. También promovió el surgimiento de estructuras sociales de poder más definidas, pues los líderes podían ahora dar órdenes o instrucciones a los seguidores. Otro aporte importante del lenguaje es que ayudó a desarrollar el pensamiento conceptual y se constituyó como un medio para comunicar las ideas y transmitir la cultura. Lo anterior es muy importante, puesto que nuestros antepasados desarrollaron una cultura oral, dependiente del lenguaje hablado. Una sociedad así es dependiente de la capacidad de memoria, es decir, gran parte de su historia, creencias y costumbres eran transmitidas por miembros encargados de memorizar grandes cantidades de información para después recitarla a las siguientes generaciones, las cuales a su vez la debían transmitir a su descendencia. Este proceso tiene varias consecuencias, como lo que una persona puede recordar es limitado. La acumulación de conocimiento era más lento y corría el riesgo de que los descubrimientos no se transmitían con fidelidad. Por ejemplo, civilizaciones como los incas, al parecer, hicieron grandes avances en arquitectura, los cuales se perdieron porque la tradición oral fue demasiado frágil para conservarlos. A medida que los seres humanos se desarrollaron, la variedad de formas de recolección de alimentos creció y se formaron pequeños pueblos agrícolas, donde a medida que sus poblaciones crecían, hicieron falta medios para registrar los datos sobre las cosechas, plantaciones o la propiedad de los animales. Por ello, fue necesario crear nuevos sistemas que permitan almacenar y recordar datos. Eso nos lleva al surgimiento del siguiente gran hito de la comunicación, la escritura. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Si eres estudiante de comunicación, Muy bien. A ver, ¿escuchan? ¿Pareció el video? ¿De qué trata el video? Por favor, escriban sus respuestas. ¿De qué trata el video? O te gusta. A ver, les escucho. Estoy atenta, jóvenes. Muy bien, William, de la evolución del lenguaje. Así tituló la evolución del lenguaje. Origen del lenguaje. A ver, ¿alguien más?
Es de la comunicación. Recuerden que el título es Técnicas de Comunicación, entonces el video tiene que ver con el origen de la comunicación. Como ustedes bien saben, en nuestra prehistoria, o sea, es decir, antes de la historia, también había que contar. Y se dice que inició su comunicación a través de una comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal se daba a través de sonidos onomatopéyicos. Como bien lo recalcó allí, las personas imitaban los sonidos de los animales, de la vaca, de una serpiente a la hora de, ¿no? O de una abeja, oveja, también una gallina. Y esos seres primitivos, ¿ya? Fueron evolucionando a medida de que crecía su necesidad de poder comunicarse, de poder dar de conocer más. ¿Y cómo fue esa evolución? A través del arte rupestre. Por eso que en muchos Perú y el mundo hay pinturas rupestres. ¿En dónde? En las piedras, tallados, ¿sí? Una civilización que poco a poco fue evolucionando, porque su mente también fue trabajando, fue desarrollando. El ser humano, a diferencia de todos los seres vivos, es el que mejor se ha desarrollado. Y algo que decía Julie y William, creo, el lenguaje ha permitido esa evolución. No lo ha hecho un loro, no lo ha hecho una gallina, porque no tienen ese proceso de lenguaje. No tiene el ser humano, ¿sí? Por ende, permitió esta gran evolución, que pueda emitir sus propias palabras. Luego de que haya podido emitir sus propias palabras, se armaron códigos de lenguaje, que se manejan ese proceso de desarrollo, ¿sí? Códigos que ellos van a entender dentro de su comunidad. Nosotros tenemos un código. Nuestro código es la lengua española, la lengua castellana. Nosotros nos entendemos. Pero si yo voy a Irak, voy a Turquía, nadie me entiende. Ellos manejan otro código, ¿sí? Si yo voy a Estados Unidos, nadie me va a entender, ¿cierto? Siempre y cuando sean bilingües. Ahora pues, hay bilingües, trilingües, ¿no? Personas que hablan más de 4 idiomas. Entonces, qué importante es saber esta historia porque nos va a permitir. Ahora, ¿por qué le digo pre y por qué le digo historia? Porque se dice que la prehistoria es cuando no hubo escritura. Y la historia empieza cuando empezó la escritura. ¿Y cuándo empezó la escritura? Como ya los seres primitivos cazaban y también exploraban otras tierras, mediante su evolución comenzó la navegación, ¿no? Y se dice que los primeros en transportar, ya pasando los años, en llegar con el alfabeto fueron los fenicios, que eran grandes comerciantes. Dice que ellos llegaron con grandes papiros y comenzaron a hacer escrituras incipientes, ¿sí? Eso estuvo en una gran biblioteca de la Babilonia, que lamentablemente se quemó, y fueron muy pocos documentos que se rescató. Pero sí se dice que los fenicios fueron los primeros en traer la escritura. Por eso dice que egipcio, ¿no? Egipcio. Y sí debe ser, pues, ¿no? Porque ellos, durante la contabilización de los años, ellos nos llevan más años en civilización. Aunque en los nuevos estudios dice Caral. Lamentablemente, la sociedad inca no tiene una escritura donde se pueda palpar y conocer lo que ellos han vivido. Pero que han sido una gran cultura, no han sido. No tenemos por qué envidiar pues, a las pirámides de Egipto, a los mayas y a diferentes culturas que se han desarrollado en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, ¿no? Nuestra civilización también, la cultura inca, ha sido bien desarrollada, que hasta ahora lo siguen estudiando. Increíblemente, todas las zonas de acueductos y todo lo que son zonas de irrigación en Machu Picchu, en Nazca, en Arequipa, siguen vivas, o sea, no son destruidos. Hay canales de irrigación muy bien construidos. Y ustedes si han viajado, conocerán que están
Yo cuando he viajado a Cusco, me quedo sorprendida. Y todavía no llego a Chiquitirao, que es otra maravilla. Y sí lo he visto por documentales. Es precioso. ¿Cómo han tallar las piedras para dejar allí en escultura a los demás, o sea, a las llamas, a las vicuñas, a las serpientes? ¿Verdad? Es increíble. Un trabajo bien fuerte. Andenes, andenes y andenes y andenes. ¿No? Y sumamente interesante. Hace poco de Nazca, que está en La Pampa. ¿Cuántas líneas Nazca hay? Y todo tiene una historia. Estaba viendo yo en Discovery Channel información tan enigmática guarda esas líneas. Qué importante. Tiene que ser con la constelación, algo de astronomía, porque ellos, a pesar que vivían en un desierto, estudiaban mucho la parte celestial, ¿sí? Yo recuerdo de muy niña, en la zona de Cañete, yo soy de Cañete, nos explicaban las posiciones de las estrellas, qué significado tenía, y qué significado tenía el color de las nubes, porque nos servía a nosotros como agricultores saber cuándo venía la lluvia, cuándo era el proceso de ir a pescar también, ¿ya? Porque todo era en conjunto con la naturaleza. Imagínense. Esa es comunicación no verbal, ¿ya? No verbal. Entonces voy a compartirles ahora PPT para poder fortalecer un poco más los conocimientos que ya hemos ido apreciando en el video, ¿sí? Entonces, se llama técnicas de comunicación. Vamos a desarrollar prácticamente en el curso qué técnicas podemos mejorar, ¿ya? Para tener una buena comunicación. Entonces, como introducción, ¿qué es la comunicación, no? Según Martín Serrano en el 2007, en la evolución, historia y desarrollo de la comunicación humana, dice que la comunicación humana surgió en la era primitiva. Por necesidad, el hombre necesitaba comunicarse. Así como el hombre necesitaba pues, vestirse, que utilizar una piel de los animales, también era una necesidad de comunicarse. Utilizaron muchas herramientas, como cuáles, el humo, las señales de humo, dejar pues pintados, el arte rupestre, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta el uso de las palomas. Eso es cierto, el uso de las palomas. Y esto fue el inicio de una comunicación que lo desarrollaron muy bien. Los gestos, trabajaron mucho los gestos, saber cuando una persona estaba enojada, triste, con malestar, ¿sí? Entonces la comunicación no verbal fue primordial en esos tiempos, porque permitía que el hombre se desarrolle de una manera más amplia, ¿sí? Y nuestro lenguaje hoy en día se dice que más del 60% es no verbal. Si ustedes habrán visto, estudian los movimientos del cuerpo, mencionan que nuestro lenguaje es no verbal. Mientras yo hablo, mientras la persona habla, se estudia sus movimientos. Si está diciendo la verdad, si está nervioso, si sabe del tema, si está preocupado, si está triste, ¿sí? Si tiene frío, calor, tiene hambre, se conoce a través de la persona. Si está cansado, ¿cómo está cansada? Sus ojos están un poco hinchados, se sienten sus ojos dormidos. Si una persona está feliz, alegre, muestra su mirada alegre y encima con una chispa, una luz especial. Cuando está embarazada también, se nota en los ojos, ¿sí? Y después también, pues en la parte física, ¿no? El vientre. Pero se dice que la historia, según Serrano, se inició, como le decía, en la etapa primitiva con los sonidos onomatopéicos. Y podríamos decir que esos sonidos onomatopéicos era la imitación de los animales. ¿Y quién como el ser humano que conoció a un 100% cómo actuaban los animales? Para ello era importante saber cómo actuaban los animales, porque acuérdense que ellos eran grandes cazadores y planificaban sus casas.
Claro que sí planificaban sus casas. ¿Por qué? Porque lo plasmaban en las cavernas, en los muros que encontraban, ¿sí? Y ellos los plasmaban porque era una forma de estrategia, de metodología. Así como los soldados tienen una metodología, una estrategia para capturar delincuentes, ellos también tenían sus estrategias y lo plasmaban con el arte rupestre para poder cazar a sus animales, ¿no? Que al final les fueron sus alimentos, ¿no? Era su alimento. Entonces, la evolución de la humanidad ha sido guiada por factores de cambio específicos, entre ellos el uso de técnicas y culturales de la comunicación. Esto es cierto. A medida el hombre fue creciendo, hubo necesidad de comunicarse, como le decía, ¿no? Y era, me voy a otro país, a Europa, por una situación cultural, voy a tener que tratar de adecuarme y poder comunicarme con ellos. Porque si no, no se va a dar. No se va a dar. Y para poder comunicarme, ¿qué tengo que hacer? Hablar tu lengua. ¿No? Aceptar sus gustos. O han visto en la televisión cuando una persona que viene viene fuera de Perú o de otro país y dice, no me gusta el ceviche. Y es porque no le gusta, porque en sus zonas no preparan picante. No les gusta. Entonces nosotros, ¿cómo nos sentimos ofendidos? Ay, ¿cómo es posible que no le guste, sea rico? Para ti es rico, pero para ellos no, porque nunca han comido. Es nuevo. Y eso se llama respeto. Uno tiene que respetar la individualidad, los gustos de la persona, su forma de pensar totalmente distinta, la persona. No todos somos iguales. No todos. Los chinos, los japoneses no son iguales. ¿Sí? Los rusos con Estados Unidos no son iguales. ¿Sí? No son iguales. Por eso que es importante que estos cambios se hayan dado paulatinamente. Uso técnico y cultural. Obvio que ha habido cultural. ¿Sí? Bien. Y aquí vemos un proceso, ¿no? La imagen está tan nítida. Vemos a un hombre de piedra ahí, con su mazo. Luego vemos a otro hombre ahí construyendo su torre Eiffel, ¿se dan cuenta? Y luego ya un hombre leyendo, el otro con su iPad, ¿no? Y el otro ya destruido. Es que se dice que la comunicación, si bien es un proceso de avance, también es un proceso de destrucción. ¿Por qué, profesora? ¿Cómo dice eso? Claro. Si nosotros tenemos más posibilidades en la comunicación, así como ustedes tenemos la oportunidad de estar acá frente a una computadora y que ustedes les facilite la vida porque después de trabajar pueden entrar a su clase, y ustedes son personas responsables porque están en su clase, también hay personas irresponsables. Y dicen, es virtual, ya, yo enciendo mi asistencia, pero no voy a estar, me voy a ir a bailar. Me voy a tonear. Total, eso es una falta de respeto. Entonces vamos a terminar como está acá, al final. ¿Sí? Un ser que no aprendió, que no es inteligente. ¿Entendieron? La comunicación hay que saber utilizar, o los medios de comunicación hay que saberlos utilizar. En su momento, si ustedes han ido a un cumpleaños, un matrimonio, no sé, a cualquier evento, ustedes ven a ver a los niños a un lado, con cada uno con su celular, su tablet, etc. Y está mal, ¿cierto? Hasta ustedes que están en la mesa reunidos, están con su celular, con qué sé yo, y no conversan. O cuando están en casa también, no conversan, están con su celular. Entonces, ¿qué hemos hecho? Mal uso de una herramienta, que es la comunicación. La comunicación sirve para unir, para contar, para despejar, para ayudar, ¿sí? Sin ser humano no se desarrollaría. Es un elemento muy importante la comunicación. Continuamos. Se dice que la comunicación actual es el resultado de miles de años de progreso a la hora de comunicarnos mediante gestos, signos y palabras. Y muchas culturas han dejado vestigio sobre esto. Signos, palabras, gestos. ¿No? Qué importante es estudiar los signos. Recuerdo cuando leí el Código Da Vinci, está llena de signos que tienes que saber interpretar.
¿ya? Y nuestra vida misma está llena de signos, debemos saber interpretar. A veces no entendemos por qué sucede ello. Simplemente sentarte y analizar. Nada más. Un signo de comunicación es el luto, el uso de color negro en un grupo de personas. Muy aparte que significa duelo, y si tú te colocas ese color, me solidarizo con la persona. El color rojo, que lo puedo manifestar de diversas formas, como la Cruz Roja, como una ambulancia, como un corazón, como un aspecto de amor, de entrega. El rojo, en la playa, que significa peligro, no ingrese, la marea está brava, o está alta, ¿no? Entonces, qué importante es estudiar los signos, que nos permite tener 3 puntos de vista distintos, y más todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Las comunicaciones en el origen de la cultura. Y William, por favor, lee. William, lee. Disculpe, profesora, las comunicaciones en el origen de la cultura. Desde hace varias décadas sabemos que el hombre apareció sobre la Tierra como producto de un proceso de evolución en que una especies de seres fueron superados por otras más evolucionadas que las anteriores para sobrevivir. Los primitivos seres humanos debieron organizarse cooperativamente, es decir, coordinando sus conductas consensuadamente. Así es, ¿no? Mira, desde hace varias décadas sabemos que el hombre apareció sobre la Tierra como producto de un proceso de evolución. El hombre es el único que se puede evolucionar. El único. Y también puede involucionar, por supuesto que puede involucionar. ¿Y cómo se da, profesora? Allí vemos a los delincuentes, a los asesinos en serio. ¿Cómo así, profesora? Claro, ellos no conocen el respeto, el amor al prójimo, ellos matan, no sienten remordimiento, matan fríamente, dejan de ser un ser humano. El ser humano tiene que ser empático, debe sentir, debe visualizar, debe crecer, debe ayudar, porque sabe que si se ayuda, comparte, crece también. Entonces, cuando dicen involucionan, significa de que son todo lo contrario, ¿sí? Son delincuentes, violan, no tienen sangre en la cara, interesan, pueden descuartizar, cobran por hacerlo y son felices. Esa es involución humana. Qué interesante, ¿no? Y qué importante es tener estos puntos claros. Es muy importante. Continuamos. En la Edad Media, a ver, Ley Zambrano, lee, por favor. Generalmente miembros del Mire, no se está bien, lo voy a pasar a Yuli, ¿ya? Yuli Núñez. Yuli, ¿me escucha mi vida? Sí, sí, le escucho. ¿Usted me puede escuchar, profesora? Sí, mi amor, sí te escucho. Léelo, por favor. Sí, está bien. La Edad Media, la comunicación sigue siendo no verbal. La lectoescritura es un conocimiento dominado solo por unos pocos, fundamentalmente sacerdotes, miembros del aparato administrativo de los estados incipientes y algunos miembros de la realeza. Así es, lamentablemente en la Edad Media la educación era elitista. Los que no tenían dinero, lamentablemente no estudiaban. Y lo que también era racista, solamente estudiaban los nobles. Por ejemplo, los que eran criados no estudiaban. Y las mujeres menos. ¿Sí? En condición de género, las mujeres no estudiaban. Ellas solamente se preparaban para el marido.
No te preocupes, Lady, no te preocupes. ¿Sí? Para obtener un gran marido, para hacer ama de casa, cocinar, atender al esposo. Pero el resto, no. Interesante. Entonces vamos a ver que en la Edad Media la comunicación sigue siendo no verdad. Y qué importante cómo se maneja esos aspectos en diferentes puntos. ¿Sí? Y no todos tenían acceso a la educación, imagínense. ¿No? Acá vamos a leer un poco sobre los orígenes de la comunicación. Julie, lee por favor. Orígenes de la comunicación. La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad, no puedo ver, y la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aquí un papel importante. Qué importante, ¿no? La utilización de los gestos. Hasta ahora utilizamos gestos. Las que son casados, que tienen enamorados, conocen los gestos. Saben el significado de cada de los gestos. Sabemos cuando la persona nos está mintiendo, cuando tiene temor, cuando está ocultándote algo, cuando está feliz, cuando está pensando, cuando está emocionado. Sabemos. Qué importante saber, ¿cierto? Bien, ahora yo quiero que ustedes me definan qué es el lenguaje, qué es la lengua, qué es el habla, qué es el idioma, ¿ya? A ver, vamos, yo les espero, escriban y yo lo voy a copy-paste por aquí. ¿Sí? Les espero, a ver. Averigüen, pueden googlear, lo colocan acá en el chat y yo lo copio. ¿Ya? Vamos. Les espero, a ver, busquen información. Muy bien, ya está. El lenguaje es la capacidad que, por supuesto, Julie, por supuesto, el lenguaje no es el idioma. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano. Y déjenme decir que el lenguaje solamente lo tiene el ser humano, disculpen la redundancia, ¿sí? Muy bien, William. El lenguaje es un sistema de signos. El lenguaje es un sistema de signos. Voy a leer lo que escribió, mandó Julie, ¿ya? Dice, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos. Si el signo que usamos para comunicarnos es el signo lingüístico, entonces hablamos de la comunicación verbal, oral y escrita, ¿sí? Y para recalcar algo, el lenguaje solo lo maneja el ser humano. Profesora, pero mi perro es inteligente, yo cuando le digo, oye, tráeme la cuchara, me trae la cuchara. No, tú la has amaestrado, la has enseñado. Si él supiera pensar, diría, oye, es que déjame tratar como perro, yo no te voy a hacer tu sirviente. Sí, tráeme la cuchara. Estaría pensando. El único que hace esa protesta somos nosotros. Por ejemplo, ahora en los medios, que lamentablemente vemos lo que está pasando en nuestro Perú con tantas muertes, las personas razonan y piensan, miran un medio de comunicación, miran otro, una realidad, analizan y sacan su conclusión, ¿cierto? No se guían porque le dicen comunicación, no, analiza. El analizar es que miro A, miro B, miro C, saco mi conclusión. ¿Sí? En mi caso particularmente, no miro ningún medio de comunicación nacional. ¿Por qué? Porque es un monopolio. Todo pertenece a una sola casa, igual en los medios escritos. Entonces, yo trato de buscar medios de comunicación alternativos que no pertenecen a ese conglomerado, ¿sí? Que lo que único que hacen es lavar el cerebro. Sí,
El medio de comunicación A dice una frase, el B también repite lo mismo, el C también, y así sucesivamente. Solamente lo maquilla. Entonces, el lenguaje es la capacidad que tienen solamente los seres humanos. Solamente el hombre, el único. No el loro, no el perro, no el ratón, nadie. Ni el chancho, nadie. Solamente el ser humano. Bien, ahora vamos con lengua. Por favor, a ver, envíenme información sobre la lengua. ¿Qué vemos sobre la lengua? A ver. Muy bien, ¿quién me envió? Julie, muy bien. Una lengua es el código. Y el código está establecido por un grupo de personas. ¿Cómo es esto, profesor? Nosotros estamos en Perú. Y nuestra lengua es el castellano. Pero en Perú se habla no solamente una lengua, se hablan muchas lenguas. Nuestra lengua oficial es el castellano, pero también es el quechua, también es el aymara, también es el puquina, también es el aymara, el shipibo, el aguajún. Tenemos más de 63 lenguas jóvenes. Imagínense, somos un país pluricultural, muchas culturas, y plurilingüe, lengua. ¿Sí? Entonces nuestro código es según el lugar. Hoy estamos en Lima y la mayoría habla castellano. Si estuviésemos en Ayacucho, nuestro código no sería el castellano, sería el quechua. Ahora déjenme decir que el quechua también tiene variaciones. No solamente hay un quechua sureño, sino también quechua central y también norteño. Así, profesora, sí. El central es de Huancayo, Huánuco, ¿sí? El sureño es de Pequeño, Ayacucho, ¿entendieron? Y el norteño es de la parte selva, Loreto también tiene quechua. Y se distingue, profesora, por supuesto que se distingue. Muy aparte de las otras lenguas, ¿sí? Me acuerdo cuando estaba en la universidad, nos decían que la lengua jíbaro, ¿ya? Había en ese año, que son hace más de 12, 15 años, 63 habitantes. 63 habitantes. Imagínense. Y yo recuerdo de forma de palomillada con mis amigas, decíamos, vamos a irnos a esa comunidad y vamos a casarnos con ellos para que pueda tener descendencia, así decíamos, ¿no? Y el profesor decía, ¿cómo se van a ir ustedes así? No, ustedes no saben quiénes son los jíbaros. ¿Quiénes son, profesor? Son una etnia muy guerrera, muy difícil de dominar. Han querido ir lingüistas para poder extraer su lengua, porque una lengua es conocimiento, una lengua es conocimiento. Si tú sabes la lengua y te comunicas con esa persona te va a informar todo lo que hace, cómo es su proceso del día a día, qué plantas se utiliza, cómo es su alimentación, todo. Es información, es cultura, es conocimiento. Y ellos no dejan que nadie ingrese a su zona. Después nos contó una anécdota, y eso lo cuenta también Felipe Garcilaso de la Vega y otros cronistas, que los jíbaros han sido un grupo étnico muy guerrero, muy combatiente, muy difícil de dominar. Y bueno, no sé si será extinto, no he seguido su línea, pero es posible que sí esté extinto, ¿ya? ¿Qué pasaba? Que ellos utilizaban hierbas, y ha salido en una película, me acuerdo que es en Indiana Jones, ¿saben? Utilizaban hierbas, y ¿saben qué hacía? Que el cráneo de sus enemigos se reduciera. Y al reducir ese cráneo, lo colgaban en su cuello, como muestra ¿de qué? De trofeo. Yo me quedaba sorprendida, y es verdad, cuando tú buscas los libros que hablan de los jíbaros, lo voy a escribir aquí para que lo busquen si tienen interés. De los jíbaros, ¿sí? Son una comunidad muy guerrera. Utilizaban hierbas
para reducir los cráneos. Qué interesante, qué interesante. Muy bien, gracias, Yuli. Entonces la lengua es el código que cada grupo humano va a desarrollar. En Italia utilizan, ¿no?, su propia lengua. Igual en Francia, igual en Europa, igual en Estados Unidos. Y Estados Unidos también tiene varias lenguas, ¿no? Chile también tiene varias lenguas. Chile no es que todos sean castellanos, ¿no? También tienen etnias, no se nos sienten tan orgullosos, ¿ya? Averigüen y van a encontrar. Igual Argentina, en Argentina también hay quechohablantes. ¿Y qué decir de Bolivia? Hay quechohablantes y hay aymarohablantes, que es su lengua oficial, muy aparte del castellano, ¿ya? Muy bien, ¿qué es el habla? A ver, ¿qué es el habla? A ver, por favor, no se duerman, ¿qué es el habla? Envíen información. ¿Qué es el habla? A ver, William, Julie. ¿Qué es el habla? Gracias, Julie. Sí, el habla es un discurso, ¿sí? Es una expresión concreta, ¿ya? Del lenguaje y de la lengua. Es una expresión hablada, como tú lo dices acá, ¿no? El habla, ¿ya? Se puede oír porque es una pronunciación más que nada fonológica, ¿sí? Utilizamos los sonidos para poder emitir palabras, frases bien argumentadas, ¿no? Entonces, eso es el habla, ¿ya? Gracias, Yuri. La única sobreviviente del grupo. Lo demás creo que había lluvia y tenían problemas, creo que me escribieron. A ver. Por acá me decían, profesora, está lloviendo y no tengo. Lady. Ay, ¿ves? Bueno, es parte de, ¿ya? Ahí donde está, ya. ¿Y qué es el idioma, hija? Lady, ¿qué es el idioma? Justo la expliqué hace un momento. ¿Qué es el idioma? A ver, ¿quién sigue? Julia, a ver, vamos. Espero, a ver, ¿qué es el idioma? William, llegaste. A ver, dime, hijo, a ver. Muy bien, gracias. Muy bien, hija, muy bien. Muy bien, ¿ya? El idioma, no, no. El idioma es una designación que lo hace un país, ¿sí? El idioma es lo que va
priorizar como, como una regla, se le podría decir, que va a identificar al país. No te preocupes, William, eso sucede, no te preocupes, ¿sí? Si nosotros tenemos en Perú hay una lengua castellana, bueno, os voy a contar un poco la historia. Antes en Perú ya era un país plurilingüe, o sea, tenía muchas lenguas, ¿ya? Pero su única lengua oficial era el castellano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban los españoles. Y los españoles querían que la única lengua oficial sea el castellano o el español. No el quechua, no el aymara. ¿Por qué? Porque decían, ¿para qué? ¿Para qué van a aprender ellos, ¿no? ¿Para qué? No queremos. El quechua es una lengua, así le despreciaban, ¿no? Inferior, el aymara también y las demás lenguas. La única lengua que debe priorizar es el castellano. Y déjenme decirles, gracias William, eso sí es correcto, ¿ya? Y déjenme decir, si ustedes pregunten a sus padres, averigüen a sus abuelitos, antes en las escuelas estaba prohibido, sí, prohibido hablar quechua, ¿ya? Y decían, tú no debes hablar quechua. ¿Por qué vas a hablar quechua? No. Prohibir hablar quechua. En las escuelas a los niños les castigaban si hablaban quechua, ¿ya? Si hablaban quechua, ¿saben qué hacían? Les hacían poner de rodillas. Y cuando le hacían poner de rodillas en el piso colocaban chapas. Y así le hacían sentar horas como castigo. Tenías que pronunciar bien la A, la E, la I, la O, la U. Ustedes saben que los quechohablantes cuando hablan, por ejemplo, quiero queso, no dicen queso, quiero quiso. ¿Por qué? Porque hay una confusión, una interferencia lingüística. Igual que nos pasa, ustedes han estudiado inglés, estudian inglés, les da vergüenza pronunciar porque no saben si van a pronunciar bien. Igual eran los quechohablantes. Doy como ejemplo quechohablantes. Entonces eran castigados. La profesora le tomaba dictado, examen oral, y si no respondía le quedaba un reglazo en la mano. Era una enseñanza antigua y maltrataban mucho de esa manera. En esos tiempos, en Perú, la única lengua oficial era el castellano. Ya después, cuando vino Velasco Alvarado, dijeron no. La lengua oficial en Perú no solamente es el castellano, sino va a ser el quechua, ¿sí? Gracias, Julie, preocupada porque William habla el idioma. Muy bien, Julie, gracias, ¿no? Entonces, Velasco Alvarado dijo, no, también va a ser el quechua, va a ser el aymara y las demás lenguas del Perú. Por eso que ahora todas las lenguas del Perú son oficiales. Y por eso que en las universidades ahora, si William habla quechua, él puede sustentar su tesis en quechua. Y hay muchos estudiantes que han sustentado su tesis en quechua, ¿sí? Y no es un delito. Y creo que el año pasado, me acuerdo que hicieron una publicación, grabaron video y fue viral. Porque fue muy bonito que por primera vez hayan estudiantes que estén dando su tesis en su lengua quechua. Oficial, nadie te debe prohibir. Y como es oficial, también tiene que cumplir derechos. El Estado tiene que cumplir sus derechos. ¿En qué? En brindar una educación en su propio idioma. Por eso que hay profesores capacitados que saben hablar el quechua, que saben hablar mara, que saben hablar shipibo, que saben hablar aguajú, machiguenga, no maxiguenga, y las diferentes lenguas. Y estos profesores les ayudan a los estudiantes a aprender su lengua y a manifestarse su lengua. Profesora, y es importante, por supuesto, para su propia comunicación es importante que el estudiante hable su propia lengua. Cuando tú te expresas en tu propia lengua, es más fácil dar a conocer qué es lo que sientes. Es igual, yo te digo, a ver, dime cómo te sientes en inglés. Dime, ¿cómo te sientes? Pero dime la respuesta en inglés. Apenas dirás, I am tired, I am funny, ¿no? O qué sé yo.
¿no? Entonces, es bien difícil para nosotros, es muy difícil. Imagínense un texto hablante, decirle cómo te sientes, qué estás haciendo hoy y que te lo diga en castellano. Pero si tú le dices en quechua, que digan en quechua, lo va a hacer rápido, porque es su lengua materna, es la lengua que ellos manejan y saben expresar. Entonces, les va a permitir expresarse de una manera rápida, ¿sí? No te preocupes, Leili, no te preocupes, así sucede. A ver, William, ¿qué colocó? Sí, el idioma es la lengua, claro. Sí, es la lengua de una nación o pueblo. Así es, ¿sí? Y es la que está legal. Legal. El idioma es algo legal. Y en Perú, no solamente es el castellano ahora, sino son muchas lenguas. Entonces, nuevamente repito, antes en Perú, a las personas, a nuestros antepasados, a nuestras familias, abuelitas, qué sé yo, les prohibían hablar el quechua, o el aymara, el shipibo. Todos tenían que aprender el castellano, todos. Yo recuerdo una anécdota de mi profesora, que una vez contó llorando, que a él le pegaban para que no hablara quechua. Tanto la han pegado que ella se había olvidado hablar en quechua, imagínense. Y que ella quería hablar porque era la única manera de comunicarse con su mamá, porque su mamita era quechua hablando. Imagínense. Qué triste, ¿no? Qué triste. En la historia de nuestro Perú cuentan tantas cosas. Si quieren saber más, busquen a Cerrón Palomino, que es un docente de la Universidad Católica de Perú, Madeleine Zúñiga, que es otro docente que habla sobre los idiomas de Perú. Muy interesante la educación. Y ahí te habla del proceso de comunicación. ¿Sí? Muy bien. Terminado ello, vamos a un siguiente video. Vamos a esperar a ustedes a ver. Creo que es de arriba. Un momentito. A ver, un momento. Voy a compartir, ¿ya? Está muy chiquito nada más. Miren cómo se compañerismo. Muy bien. A ver. ¿Pueden visualizar, por favor? ¿Pueden estar? Díganme. ¿Pueden escuchar, visualizar? El ser humano siempre ha tenido la necesidad de dejar huella. Pero no todo el mundo tiene una historia que contar, ni sabe cómo hacerlo. Siempre ha habido quien encontraba el soporte y quien sabía estructurar el discurso y plasmarlo de manera efectiva. Llevar tu soporte a un público amplio no sirve de nada si no tienes un buen contenido. Crear un relato siempre ha necesitado especialistas. Ahora todo es diferente. Hay gadgets, soportes, comunidades, redes sociales y formas de interacción para todos los gustos. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado para siempre. ¿Todo ha cambiado? Puede que no todo.
Sea lo que se dedique tu empresa, necesita contenido para establecer una conversación con su público objetivo. En Factoría Prisma nos dedicamos a la comunicación interna y corporativa, al marketing de contenidos y la estrategia y gestión en social media. Lo mismo que hacían nuestros antecesores, pero con más formatos disponibles. Diferente, pero lo mismo. Contenido de calidad. Factoría Prisma. Expertos en creación y gestión de contenidos. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de dejar huella. Pero no todo el mundo tiene una historia que contar, ni sabe cómo hacerlo. Siempre ha habido quien encontraba el soporte y quien sabía estudiar el curso y plasmarlo de manera efectiva. Llevar tu soporte a un público amplio no sirve de nada si no tienes un buen contenido. Crear un relato siempre ha necesitado especialistas. Ahora todo es diferente. Hay gadgets, soportes, comunidades, redes sociales y formas de interacción para todos los gustos. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado para siempre. ¿Todo ha cambiado? Puede que no todo. Sea lo que se dedique tu empresa, necesita contenido para establecer una conversación con su público objetivo. En Factoría Prisma nos dedicamos a la comunicación interna y corporativa, al marketing de contenidos y la estrategia y gestión en social media. Lo mismo que hacían nuestros antecesores, pero con más formatos disponibles. Diferente, pero lo mismo. Contenido de calidad. Factoría Prisma. Expertos en creación y gestión de contenidos. Bien, como ustedes han visto, hay un proceso de la comunicación de la etapa primitiva, como el hombre por necesidad ha tenido que buscar formas de poder expresarse hacia los demás. ¿Sí? Estrategias, recursos, ha utilizado muchos recursos. Y en nuestra actualidad, seguimos utilizando recursos para poder comunicarnos. En nuestra vida diaria, con nuestras amistades, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos. Tenemos que buscar formas, recursos para poder comunicarnos. También ha habido una evolución de las palabras, de los íconos, de un lenguaje metafórico connotativo. Por ejemplo, este lenguaje connotativo un poquito explícito de la cantante Shakira. Interesante, ¿no? Otros dicen, no, si lo ha hecho por despecho. Ya, es su forma de expresar, lo ha expresado, lo ha hecho en una canción. No explícita o dejando entender, pero uno descifra las palabras. Por ejemplo, Rubén Blades es uno de los cantantes de salsa muy bueno, de gran trayectoria, ¿ya? Y este cantante tiene álbum donde relata la historia de una mujer, de un amor, pero son canciones, Y lo importante de esto es que qué es lo que quiere comunicar con esta canción. Por ejemplo, Pedro Navaja. ¿Cómo es la canción?
¿Qué narra? Una noche, ¿cierto? Una noche oscura, una prostituta en una calle, un delincuente de alta gama, se le podría decir, porque va con su gabán, con su navaja. ¿Cómo acaba? Y la frase, ¿no? Entonces, la música es una forma de comunicarse. Cuando se enamoran, escriben poemas, escriben algo, escriben cartas. Es una forma de comunicar tus sentimientos. Los recursos que utilizamos nosotros han variado. Ahora ya no escriben cartas, ahora whatsappean, mensajean. ¿Sí? Estamos casi 90% con los celulares, mensajeando, tuiteando, tiktokeando. Sí, estamos con el Facebook. ¿Sí? Si no publicas ese día que cumples un mes, 2 meses, ya no le quieres, algo así. No debería ser así, ¿cierto? No debería ser así. Nuestra comunicación personal o con nuestra pareja debe ser presencial. No debe basarse con las redes sociales, porque entraríamos en discusión, ¿sí? Entraríamos en discusión con las personas que queremos. Pero en el medio empresarial sí es importante manejar las redes. En mi caso, que yo trabajo con la escritura en las publicaciones, tengo que estar constantemente publicando, ¿sí? Tengo que estar constantemente redactando y tengo que estar constantemente publicitando, porque para mí es muy importante que las personas lean, que se culturicen. Entonces mi medio, mi fuente es utilizar las redes sociales, porque todo el mundo lo utiliza. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay espacios en donde podemos utilizar las redes sociales, pero también hay espacios para poder cultivar este crecimiento de la comunicación en la familia, que se está perdiendo. Ustedes habrán visto imágenes en una mesa familiar y todos están con sus celulares. Y la abuelita le dice, oye, guarden, ¿no? Guarden sus celulares. Conversemos, dialoguemos, juguemos, como antes. Entonces, qué importante es trabajar la comunicación desde el hogar, con los hijos, ¿no? Para que en el futuro ese desarrollo de la comunicación nos permita a nosotros ser solventes, ser auténticos, tener autoestima y poder relacionarnos. Muchos jóvenes ahora ya no se relacionan de manera personal. No, todo es por WhatsApp. Y lo más gracioso cuando están sentados en una mesa y están whatsappeando antes de poder dialogar frente a frente. Y es cierto, el mundo de la vida ha cambiado nuestra vida. Muchas parejas se conocen de manera virtual y se casan. Son compatibles. Hay varios casos sí que no, tienen algo desastroso, pero en la mayoría se casan. ¡Wow! Y encima se casan con extranjeros. Es otra cultura, es otra vida, es todo, ¿sí? Entonces, la comunicación es un proceso que nos permite desarrollarnos, que tiene que ayudarnos a comunicar, tanto en la empresa, en el trabajo, en la escuela, en nosotros mismos. Ahorita yo no los veo, no los conozco. Sí me gustaría ver que enciendan la cámara para conocer, a ver cómo es Julie, cómo es William, cómo es Lady. A mí me están conociendo porque yo estoy con mi cámara encendida, pero yo no los conozco. Solamente puedo ver sus nombres y sus comentarios. Puede decir que Julie está bien atenta, está es muy atenta, tiene bastante compañerismo, orientando a William. ¿Sí? Puedo deducir, es lo único, pero no los conozco. Sí, no los conozco. Sí me gustaría verlos. Sí me gustaría. Vamos a continuar, ¿sí? Entonces ya vimos el video. Ahora vamos a continuar con el siguiente video. Ahora les voy a pasar este link y quiero que ingresen. ¿Ya? Quiero que ingresen y me envíen su puntaje. Es para saber cómo están ustedes. Es un pequeño juego, ¿ya? Para saber, a ver, qué saben tanto de la comunicación, ¿sí? Por favor, ingresen. Yo voy a proyectar aquí, ahorita, ¿ya?
Ingresen, por favor, ahorita lo voy a proyectar. A ver, por favor, ingresen, han ingresado. Es muy divertido, son estos juegos que yo coloco porque permite desarrollar la creatividad. Miren, van a ingresar a esta página, ¿ya? Ustedes colocan, bueno, yo ya he desarrollado, ya he desarrollado, y lo puedo hacer nuevamente. Ya, a ver, ingresen por favor. Jugar, colocan jugar, ¿ya? Y te dice, es el larguísimo trayecto de una de las primeras manifestaciones sociales de nuestra especie. ¿Cuál es ahí? ¿Cuál es ahí? Forma de comunicación, historia de comunicación, renacimiento, historia de comunicación. Un punto, tengo un punto en la parte superior. Los seres humanos en la prehistoria plasmaron su vivencia, ¿en dónde? Yo les dije, ¿en dónde lo plasmaron? ¿En dónde? A ver quién dice. En el arte rupestre. 2. Apareció por primera vez en Egipto con base de jeroglíficos. También lo dije. ¿Qué fue? El arte rupestre. ¡Oh! No fue fue el alfabeto, disculpe. Leonardo da Vinci plasmó sus ideas en hermosas pinturas en la actualidad. El ser humano se comunica mediante un complemento gráfico. ¿Cuál es? El alfabeto. Apareció por primera vez en Egipto en base de jeroglíficos. El alfabeto. Leonardo, esto es el renacimiento. Muy bien. ¿Y así? El ser humano se comunica mediante un complemento gráfico. 5 de 5. ¿Sí? A ver ustedes. Tenemos WhatsApp grupal, a ver, voy a revisar. Les espero, a ver. Me envía su captura de pantalla para ver cuántos mensajes han hecho. ¿Sí? A ver, creo que sí nos mandaron un link de chat, ¿no? Sí, un link de grupo. Sí, ya me estoy en el grupo. Aquí les voy a mandar, no tengo para escribir. Ya. Cuando me den el paso para escribir, sí, mi amor. En Comunicaciones hay un link. ¿No les han dado todavía el link? Hay un link de WhatsApp. Por ahí me pueden enviar en pantalla para saber a ver cómo han trabajado. A ver. No, yo sí tengo, pero no puedo escribir. Creo que todavía no lo tienen activado. Ya. Escúcheme, tengan allí la captura de pantalla. Ni bien lo activen, lo van a enviar por ese medio. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Terminen a ver
Muy bien, Yulisa, muy bien. 5 de 5, gracias, gracias, Yulisa. Pero igual tenlo guardado porque en el grupo vamos a compartir, ¿sí? Bien, antes de culminar, quisiera despejar algunas dudas, preguntas que tengan que hacer acerca del curso, acerca del tema. Por favor, háganmelo saber. Leili, William, Julie, ¿quedó todo claro? Hoy día hemos trabajado sobre la historia de la comunicación, cómo es que inició, cómo ha sido ese proceso, desde la prehistoria, historia, la media y la actualidad. Hemos hablado también sobre qué es el lenguaje, la lengua, el código, el habla, qué, el idioma también, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dime, por favor, Julie. Sí, voy a colgar el material en la plataforma, no se preocupen, ya, eso va a estar disponible hasta mañana ya. Sí, también voy a subir el sílabo en la plataforma, no se preocupen. Mañana ya va a estar disponible. ¿Alguien más? ¿Alguna duda sobre el tema de hoy día? William, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya? Muy bien, gracias. No te preocupes, Leili, sucede. A mí también me sucedió una vez y tuve que esperar como 15 minutos y yo por WhatsApp estaba diciendo, por favor, no se vayan a retirar, que ahorita regreso. Y bueno, lo bueno que se estableció el internet. Eso es algo en contra de trabajar así online, ¿no? Eso es lo malo. Porque en el presencial no sucede ello. No, gracias, Julie, gracias, gracias. Bien, bien, sin más que decir, muy agradecida con ustedes. Gracias por su atención. Muy feliz de conocer a 3 estudiantes, Leili, William, Julie. Me imagino que ya la siguiente semana se van a ir agregando más estudiantes. Tengan en cuenta todo lo que se ha trabajado hoy día, que es importante para su examen. Les felicito en la carrera que hayan decidido tomar y a seguir para adelante, ¿sí? Si han tomado esta decisión, hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Que tengan muy buenas noches, un abrazo fortísimo, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más, por favor? Estoy apta para atender. Oye, estaba hablando y no se me escuchaba porque estaba con mi audio apagado. Le estaba invitando, por favor, que encendieran su cámara para tomarnos una foto, si es posible. Los espero. Sí, William, tenía mi audio apagado, lo había apagado. A ver, les espero, cuenta de 3, 1, 2, 3, si se animan para tomarnos una foto. ¿Se animan, no se animan? Bien, sin más que decir, los dejo, cuídense bastante, que tengan muy buenas noches.
Bendiciones, un fuerte abrazo y gracias por la clase de hoy día. Sí, Lady, no te preocupes. Cuídense, nos vemos. Hasta luego.